Amén, hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo de una manera especial. De verdad que es un gusto recibir nuevamente la oportunidad de hacer uso de la palabra del Señor en este hermoso día. Para la ocasión tenemos un tema el cual vamos a estar tratando y es la gloria del Verbo encarnado. Queremos animar a los hermanos que a veces no están en los estudios bíblicos a que sí se anime, puesto que es el alimento de la iglesia, ¿verdad? El fundamento, el estudio de la palabra del Señor. Y también queremos a la vez bendecir en el nombre de Jesús a los hermanos que siempre están presentes escuchando los estudios que hacemos en la iglesia. Así que vamos a iniciar con este precioso y hermoso estudio que tenemos en esta ocasión, y como de costumbre vamos a empezar con los objetivos de la clase. Amén. Y tenemos como primer objetivo demostrar la necesidad de la encarnación de Cristo por la humanidad. Usted sabe, hermano, que para Jesús tener que venir por nosotros a morir en la cruz del Calvario y cumplir así su plan perfecto, primero tuvo que encarnarse a través de María, como usted y yo conocemos ya la historia. Entonces vemos que más adelante entonces Jesús viene y hace su entrada triunfal. Amén. Tenemos otro estudio y es enseñar que Dios siempre ha estado interesado en acompañarnos, lo cual es muy cierto, puesto que siempre desde el principio, amén, en el jardín del Edén con Adán y Eva, Dios siempre estuvo cerca y Dios siempre ha estado y también siempre, valga la redundancia, estará cerca de nosotros, puesto que Dios es un Dios responsable, que no va a hacer sus criaturas para luego apartarse de ellas. Vamos a ver el tercer objetivo y es instruir al creyente que en Jesús están cubiertas todas sus necesidades. Amén. Aquí podemos entender y pudiéramos decir que realmente nosotros estamos llenos, estamos completos cuando tenemos la plenitud de Cristo en nuestras vidas. Recuerdes, hermano, que en Jesús dice la palabra literalmente que en Él habita la plenitud de la deidad. Por tal razón, si en algún momento nos sentimos vacíos o nos falta gozo, nos falta paz, es porque quizás no estamos muy untados de la presencia de Dios en nuestras vidas. Entonces, en ese sentido, deberíamos acercarnos un poquito más. Que Dios nos ayude cada vez más a buscar de su rostro. Vamos a ver lo que es la base bíblica. Y lleva como está en el libro de Juan, capítulo 1, verso 14 al 18. Aquí está. Dice: y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Amén. Este es el estudio que tenemos para hoy. Vamos a ver ahora el pensamiento central y dice de la siguiente manera: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Tenemos ciertos conceptos que vamos a estar definiendo, puesto que están implícitos en el tema. La primera es la palabra gloria. En el Antiguo Testamento significa peso, prestigio, solidez, autenticidad, y de manera derivada podemos decir que una persona tiene gloria, o podemos ver la gloria cuando vemos una gente con renombre, una gente que tiene fama. Eso también pudiera entenderse como gloria, esplendor, una celebridad, ¿verdad? Personas que han sido y han logrado por su fama ser conocida a nivel mundial, que no haya rincón en la tierra donde no le conozcan. O bueno, personas que han llegado a conocerse, vamos a dejarlo ahí, han llegado a conocerse internacionalmente. Amén. Eso es lo que significa la palabra gloria. Se refiere fundamentalmente a Dios y también a su manifestación y experiencia en el hombre y en la creación. En este caso, hermano, estamos hablando de la gloria de Dios. Ahora vamos a ver la palabra verbo. Es una palabra que viene del griego logos, que significa palabra, dicho, declaración, discurso, narración, informe,
tratado. Se refiere a Cristo como la expresión encarnada del carácter, la mente y la voluntad de Dios. Es logos, ¿verdad? Logo es verbo. O sea, verbo es la palabra creadora de Dios. Recuérdese que nosotros hemos dicho en anteriores ocasiones que Jesús es el verbo de Dios, como bien dijera en el libro de Juan, su capítulo 1, verso 1. En el principio el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Lo que estamos diciendo en poca expresión es que Jesús es el verbo de Dios. Y si es el verbo de Dios, entonces la acción de Dios, porque el verbo indica acción, estado o movimiento. En este sentido, queremos decir que Jesús es la acción, la palabra creadora de Dios. Jesús no es como la palabra en sí, sino es la acción que crea. Amén. Porque la palabra es un pensamiento interno. Cuando usted dice la palabra, que usted la expulsa, cuando usted la exterioriza, entonces esa palabra crea acciones. Pero Jesús, en este caso, hablando de Dios, ¿verdad? Jesús es la palabra, el amén de Dios, es la acción de Dios. Esa palabra que estuvo en el principio, ¿verdad? Creando todas las cosas, cuando Dios dijo, sea la luz y fue la luz. Jesús fue esa palabra creadora, esa acción, esa expresión, es la materialización de la palabra que al instante crea, que al instante transforma. Jesús es esa acción. Amén. No es como la palabra en sí, sino la acción, la expresión de la materialización que están expresando las palabras. Eso es Dios, eso es Jesús, esa acción. Amén. Así que vamos a continuar y vamos a empezar con esta frase. Dice, y aquel verbo fue hecho carne. Amén. Recuerdas, hermanos, que Jesús, para venir a la tierra, como dijimos anteriormente, necesitaba de un cuerpo para así dejarse ver y ser visto por los hombres. Y para esta ocasión, entonces, Dios elaboró un plan. Amén. Y eligió a una pareja de novios, María y José, para a través de ellos, entonces, usarlo como puente para Jesús venir y ser el mediador entre Dios y los hombres, como bien dijera en la palabra de Dios en 1 Timoteo capítulo 2 verso 5, porque hay un solo mediador, un solo Dios entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. Pero fue a través de María y José que Jesús usó ese puente para así ser encarnado y venir aquí a los hombres, a la tierra, ¿verdad? A tratar y a lidiar con la humanidad. Amén. Así que dice que el Hijo de Dios se tuvo que hacer hombre para que los hombres pudiéramos ser hechos hijos de Dios. Realmente, hermano, nosotros no éramos hijos de Dios hasta que Jesús hace el sacrificio de venir a morir por nosotros en la cruz del Calvario y que en consecuencia de eso nosotros le recibamos. Amén. Anterior a Jesús venir, todo el mundo era criatura. Todo el mundo era criatura. El derecho de ser hijo de Dios lo dio Jesús al momento de nosotros recibirlo como Dios y Salvador de nuestras vidas. Entonces, lo cierto es, hermano, que si no fuera porque el verbo ya existía desde la eternidad, la expresión fue hecho carne, tampoco se habría de entender muy fácil. Porque cómo es que un padre va a decir a su hijo que fue hecho carne. Es como algo que como que no concuerda. Porque usted como padre que tiene sus hijos, mi hijo fue hecho carne. Como que esa expresión se denota como media ilógica. Porque si tú eres padre y tú eres hombre, si tu especie, tu raza es hombre, humano, ¿verdad? Entonces se supone, por lógica, que tus hijos van a ser humanos, ¿verdad? Entonces, en este caso es diferente en el caso de Dios, porque la naturaleza de Dios es espíritu, Dios es espíritu, pero ahora Dios tiene un hijo que aquí entonces es hombre, y esto es lo que explica la encarnación, que Jesús tuvo que morir, venir, ¿verdad? Y ser encarnado, siendo un espíritu, tomar cuerpo y figura humana, tomar cuerpo humano para venir a los hombres. Esto de la encarnación es un misterio de Dios, ¿verdad? Una de las hazañas de Dios para Dios así buscar la manera de cómo darnos la oportunidad de salvarnos a través de su Hijo Jesús en la cruz del Calvario. Amén. Los cielos de los cielos no te pueden contener. Amén. Y hay una pregunta aquí. ¿Cómo puede la naturaleza humana frágil y transitoria
hecha de polvo, limitada al tiempo y al espacio, ser la habitación del Dios eterno? Es una pregunta, hermano. ¿Cómo puede la naturaleza contener a Dios? Aquí hay un verso bíblico que es el libro de Reyes, Primera de Reyes capítulo 8, verso 27. Y aquí se encuentra un escenario donde Salomón está orando delante de la presencia de Dios. Y la multitud, Salomón está inaugurando el templo. Y Salomón hace un acto pleno en ese momento. Y es que Salomón hace una oración. Y Salomón ahí le recuerda a Dios: Dios mío, tú dijiste que no ibas a faltar hombre aquí de nuestro linaje. Y tú dijiste que me daría la oportunidad de hacerte casa a ti, que mi padre no pudo construirte puesto que derramó mucha sangre, pero que usted prometió que siempre iba a estar con nosotros y que su presencia iba a estar aquí, que usted iba a estar corporalmente aquí con nosotros. Amén. Entonces luego en el verso 27 Salomón se hace una pregunta y Salomón dice: pero es verdad que Dios morará en la tierra, que Dios morará sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Salomón entra en sí, como que él reacciona y como que él piensa: pero es verdad que yo creé esta casa para ti y que tu presencia, usted dijo que iba a estar acá con nosotros. Pero en verdad Dios morará sobre la tierra, se pregunta Salomón, porque como que reflexiona en esa oración, como que él piensa. Él está en la multitud, él está en una asamblea en ese momento, el pueblo está reunido, están haciendo el acto de la inauguración del tabernáculo que Salomón había construido, ese templo con tanta gloria, con tanta belleza, con tanta hermosura. Entonces Salomón dice en el verso 27: pero si los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado para ti. Amén. Entonces, para que veamos, hermanos, la gloria de Dios, como es el tema de la clase, la gloria del Verbo. Amén. Aquí vemos, ¿verdad? Una imagen donde la existencia de los planetas y todo esto, hermano, está ocupado, hermano, realmente por la presencia de Dios. No hay lugar del universo completo que no sea ocupado por la presencia de nuestro Dios. Bendecido sea el nombre de Cristo. Dice: en ocasiones Jesús hablaba y actuaba como Dios. Aquí estamos demostrando, hermano, la gloria del Verbo. Y aquí tenemos varias razones. Podemos ver que, como dice, en ocasiones en que hablaba como hombre, hablaba como Dios, perdón, y actuaba como Dios. Tenemos varias citas donde se demuestra esta parte. Dice: mandaba a sus discípulos que creyeran en Él como creían en Dios. Amén. Eso lo podemos encontrar en el libro de Juan capítulo 14. Amén. Capítulo 14, verso 1. Juan capítulo 14, verso 1. Está hablando acerca, ¿verdad?, de esa parte donde Jesús está diciendo: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Jesús está diciendo: creed en Dios, creed también en mí. Amén. O sea, está mandando a los discípulos a que crean en Él. O sea que Jesús estuvo hablando ahí como Dios. Estaba actuando como Dios. Amén. Jesús estaba autentificando como Dios en ese momento, porque nosotros tenemos que entender que en Jesús existía corporalmente la plenitud de la deidad y que era 100% Dios y 100% hombre. Entonces, en este caso debemos decir que Jesús se cansaba, que Jesús sufría, que Jesús lloraba, que Jesús reía, que Jesús comía, que Jesús tenía necesidad física, que Jesús recibía tentaciones, mas no tenía las concupiscencias para ella, para darle soltura al pecado, porque Jesús también se guardaba para Dios. Amén. En su parte humana, Jesús trataba de agradar a Dios. Amén. Entonces, tenemos otra cita bíblica, la cual está en Juan capítulo 5, verso 18, en el cual vemos que Jesús está actuando y hablando como Dios. Dice: se declaraba hijo de Dios, haciéndose igual a Dios. Si nosotros vamos al libro de Juan capítulo 5, verso 18, estamos viendo que Jesús dijo, dice: por esto los judíos, o sea, Juan está hablando acá, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo
quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios, lo cual los fariseos, los escribas y las personas de aquel tiempo no entendían, porque Jesús se está autentificando como Dios. Y usted sabe que Jesús no era muy bien recibido por el estatus social y económico en el cual él fue a iniciar su ministerio en ese pueblo donde había nacido. Entonces vamos a ver en Juan capítulo 10 verso 30, donde Jesús también se decía que el Padre y él eran uno. Esta es otra parte donde Jesús está actuando y hablando como Dios. Esto es para que estoy mostrando con esta parte lo que es la gloria del verbo hecho carne aquí en la tierra, ¿verdad? Y vamos a ver también lo que dice en Juan capítulo 14 verso 7 al 11. Aquí va a mostrar que el Padre estaba en él, y Jesús muestra que el Padre estaba en él y que el que había visto al Padre que el que lo había visto a él ya había visto el Padre. Es para que usted vaya viendo, hermano, la plenitud de Dios que había en Jesús, puesto que era 100% Dios y 100% hombre. También en capítulo 15 del libro de Juan, aquí dice que aborrecerle a él sería aborrecer a Dios. Jesús dice que aborrecerlo a él sería aborrecer a Dios. Y así, hermano, encontramos varias citas en la Biblia, diversas citas donde Jesús está hablando como Dios, pero hay un momento que también Jesús habla como hombre. Eso es para que usted vea, hermano, que siendo Dios estaba aquí habitando corporalmente toda la plenitud de la deidad, 100% Dios, 100% hombre. Amén. Ahora bien, ¿por qué fue necesaria la encarnación del verbo? Bueno, por lo siguiente. Desde el punto de vista de la salvación era necesaria, porque solo un Dios hombre podía ofrecer un sacrificio que estuviera a la altura del pecado de la humanidad. Por un lado, debía ser hombre para poder ser nuestro representante, pero por otro debía ser Dios porque, o sea, para la satisfacción, o sea, para que tal sacrificio alcanzara la satisfacción a la raza entera. O sea, debía ser hombre para representarnos nosotros, pero tenía que ser 100% Dios, para que tal sacrificio, ¿verdad?, alcanzara la satisfacción de Dios. Amén. Porque realmente de esta forma la justicia sería satisfecha. Amén. Debía de ser alguien limpio, alguien puro, alguien sin pecado, siendo hombre que muriera. Amén. Así la justicia sería equilibrada y realmente de esa forma el precio sería pagado. Y por eso Jesús fue quien decidió venir por nosotros a morir en la cruz del Calvario, para que su sangre preciosa, amén, pagara el precio que nosotros debíamos pagar por su gracia. Vamos a ver. En el libro de Hebreos, capítulo 2, verso 14 al 15, dice: así que, por cuanto los hijos participaron de la carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte el que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a la servidumbre. Amén. Es por esto que Jesús, hermano, se tiene que quitarnos nosotros y ponerse él, para él pelear por nosotros y pagar el precio que nosotros teníamos que pagar, porque nosotros, muriendo, nosotros no íbamos a satisfacer la justicia, porque siendo pecadores nosotros no podíamos pagar un precio justo. Entonces, para pagar un precio justo tenía que morir alguien justo, alguien que no habría pecado, a morir por los pecadores. Amén, a morir por ellos. Y para esto, como no había uno en la tierra que sea justo, amén, no había uno, entonces Jesús fue que se hizo hombre y nos sustituyó a nosotros y se hizo hombre. Entonces, como hombre, a la altura de hombre, se entregó y murió como un hombre justo. Entonces, de esta manera la justicia fue satisfecha. Amén. Pero tenía que ser un hombre que muriera, un hombre justo. Amén. Y tenía que ser alguien Dios, para que la justicia de Dios sea satisfecha. Y por eso que Jesús, siendo Dios y hombre, se entregó por nosotros a morir en la cruz del Calvario. No sé si este tema logran entenderlo, pero realmente esta es la acción que Jesús hizo
por cada uno de nosotros. Vamos a continuar y vamos a ver, dice que habitó entre nosotros. Amén. La palabra que nuestra versión traduce por hábito quiere decir literalmente fijó tabernáculo, puso su tienda, que en combinación con vimos su gloria, nos recuerda en el momento en que Moisés se levantó el tabernáculo en el desierto y la gloria de Dios se manifestó en él. Amén. Aquí tenemos en el libro de Éxodo capítulo 40, verso 34, dice: entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó todo el tabernáculo. De esto podemos aprender diferentes cosas. Lo primero es que Dios siempre ha tenido el interés de acompañarnos, porque cuando dice que Dios habitó entre nosotros, amén, que Dios habitó, amén, que vimos su gloria, o sea, cuando dice Dios habitó, eso quiere decir que fijó tabernáculo, puso su tienda. El interés de Dios no era visitarnos momentáneamente. Aquí se puso su tienda, fijó tabernáculo para quedarse con nosotros. Ya recuérdense, hermano, que en el pueblo de hebreo estaba lo que era el arca del pacto, que representaba a Dios. Eso estaba ahí frecuentemente en el tabernáculo. O sea, por eso que dice fijó tabernáculo, puso su tienda, porque el interés de Dios siempre es estar con nosotros. Siempre el interés de Dios fue acompañarnos, no dejar nosotros, no dejarnos solos, sino siempre estar ahí. Entonces, aquí nos muestra el interés de Dios de siempre estar acompañándonos. Y por otro lado, nos muestra cuando Jesús viene y está con los hombres y está compartiendo con las prostitutas y todo esto. Esto nos muestra que aún así Dios no dejó de ser Dios, sino que siguió siendo Dios, un hombre santo y 100% Dios. Amén. Aquí vemos a Dios compartiendo con todo el mundo, porque Él vino a buscar a los pecadores y a lo que se había perdido. Amén. Entonces, aquí nosotros vemos, ¿verdad?, que indica que el evangelista indica aquí en varios versos bíblicos que fueron testigos y vieron su gloria. Amén. Entonces, aquí es que se le dan los atributos a Dios. Cada vez que Dios hacía un milagro o cada vez que Dios hacía algo, las personas entonces lo conocían a través de uno de sus atributos. Amén, porque Dios, vimos su gloria, dice la palabra, vimos su gloria. Por ejemplo, lo que quiero decir con esto es, había un enfermo y Dios lo sanaba, entonces las personas veían la gloria de Dios. Entonces le decían Dios sanador. ¿Por qué? Porque conocieron un atributo de Dios sanando a un enfermo, ¿verdad? Cuando veían a Dios acompañándonos, dando paz. Aquí está Jehová Shalom, Dios es nuestra paz. Y aquí en esta parte muestro diferentes nombres de Dios. Por ejemplo, Adonai, el Señor, Jehová, que significa yo soy, Él, que significa el Dios fuerte, el Elión, el Dios altísimo, el Olán, el Dios eterno, Elohim, el Creador todopoderoso, el Roy, el Dios que me ve, Emmanuel, Dios con nosotros. Consecutivamente vemos, hermano, cómo Dios se había dado a conocer y cómo Dios había mostrado su gloria. Más adelante también podemos ver los atributos aquí, la omnipotencia, la omnipresencia, cuando hablaba con los fariseos, que se daban cuenta que Dios conocía todas las cosas, aún sus pensamientos internos, aún la respuesta de su corazón, lo que estaban pensando. Entonces aquí ellos fueron dándose cuenta de los atributos de Dios, ¿verdad? Y por eso es que dice, y vimos su gloria. Amén. Aquí estamos hablando en este tema, hermano, acerca de la gloria del Verbo. Y es por esto, hermano, que estamos tratando estos temas, porque realmente Jesús se dio a conocer. El que no lo quiso recibir fueron problema de él, pero ya Jesús vino, amén, y vuelve por lo que se guardaron para él. Digo esto, hermano, porque en la actualidad hay gente que todavía no ha aceptado a Cristo y todavía hay gente que son ateos, aún en Israel, que no creen en la venida de Cristo.
pero realmente Jesús se dio a manifestar, se manifestó, como dice la palabra de Dios, hablando Juan, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo de Dios. Amén. Vamos a ver la gloria, esta parte, esta frase, gloria como del unigénito Hijo del Padre, ¿verdad? Juan añade que esta gloria que vieron era como del unigénito del Padre, lo que nos da a entender la clase de gloria que vieron. No era una gloria comparada o comparable con la de ningún ser creado. Era una gloria divina, especial y única. Por ejemplo, si Cristo es unigénito, entonces Dios no tiene más hijo. Y por lo tanto, los que creen en Él no pueden ser sus hijos, como se afirma en Juan 1.12. Recuérdese que la palabra dice en Juan 1.12, más a todos los que recibieron, le dio el derecho, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero realmente si Cristo es unigénito, entonces este verso quedaría inválido. Si Cristo es el único Hijo de Dios, el unigénito, entonces el verso Juan 1.12 quedaría inválido. Porque entonces en Juan 1.12 a nosotros nos da el derecho de ser llamados hijos de Dios. Pero en otra parte dice que Jesús es unigénito. Entonces como que no concuerda, ¿verdad? Ahora bien, ¿cómo podemos entender esto? ¿Qué es lo que pasa aquí? Lo que pasa es que en Colosenses capítulo 1, verso 15 al 18, está hablando de Jesús como primogénito de la creación. Primogénito de la creación. Esto quiere decir, hermano, si es primogénito de la creación, también está contrarrestando el término unigénito, porque unigénito es uno, primogénito es primero, y si indica primero es porque hay un segundo, un tercero, y así sucesivamente. Entonces, en esta parte, lo que el autor quiere decir, o sea, Juan, lo que está diciendo que Jesús es unigénito en cuanto a compartir con Dios en toda la eternidad. Amén. Porque Juan está compartiendo con Dios en la eternidad. Juan está compartiendo con Cristo. O sea, Dios está compartiendo con Cristo, con su Hijo, con su unigénito. Amén. Entonces, como vemos en Colosenses capítulo 1, verso 15, que dice de la siguiente manera: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Aquí está la palabra, primogénito de toda la creación. Amén. Dice, porque por Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue hecho por medio de Él y para Él. Amén. Ahora bien, para entender esto es necesario ver el contexto de lo que hemos venido diciendo. Cristo es el unigénito en cuanto a su relación única con Dios en la eternidad, pero es el primogénito en relación a los hombres, siendo primogénito entre muchos hermanos, como dijera en Juan capítulo 8, verso 29. Amén. En este sentido, hermano, damos por explícito que realmente es primogénito en cuanto a toda la creación, porque de Él emana la creación. Amén. Y comparte esa gloria de Dios con su Padre, y por eso es unigénito. Ahora bien, es unigénito de Dios, porque comparte toda la gloria de la creación y toda su gloria y poderío, pero es primogénito con nosotros en cuanto a la relación con los hombres, porque es antes que nosotros. Así que, hermanos, esperando que este estudio sea de grata y bendición para cada uno de los hermanos, esperando que esto sea de edificación, queremos desear, hermano, que seamos también nosotros partícipe de la armonía con que Juan compartía con Jesús cuando estaba aquí en la tierra, ¿verdad? Y Juan y los discípulos aprovecharon esa presencia que les visitaba en ese momento. Y Juan es tan atrevido que hasta se recostaba de los hombros del maestro. Amén. Y se recostaba de los hombros de Jesús, ¿verdad? En esos momentos. Y compartía ciertos momentos, ¿verdad? Agradables con Jesús. Así que si estamos cerca de Jesús, estamos completos. Porque en Jesús, amén, siendo hombre y Dios al mismo tiempo, ocupó corporalmente la plenitud de la deidad de Dios, por el cual decimos que si estamos incompletos es porque estamos lejos y separados de Dios. Así que Dios les continúe bendiciendo de una manera especial. Dios bendiga a la iglesia y hasta la próxima.